Ora a ti, mi Dios, en esta noche, por todas las bondades de este día. Oh, guárdame que tus potentes alas sean por siempre la defensa mía. De cuántas faltas hoy he cometido, contigo, con el prójimo y conmigo. Perdóname, mi Dios, por tu Hijo amado, y haz que mis... Muy buenos días, amados en el Señor. Dios les bendiga en esta mañana. Les saludamos en el nombre poderoso de Jesús, nuestro gran Dios, Señor y Salvador. Bien, el día jueves, si no me equivoco, concluimos el capítulo 11 del libro de Hechos de los Apóstoles, donde relata, ¿cierto?, cada vivencia, cada obra que Dios hizo a través de los apóstoles ya, una iglesia que está constituida, y Dios a través de esto nos muestra muchas maravillas y nos sigue mostrando el camino de la verdad. Capítulo 12 de Hechos dice, en aquel mismo en el nombre del Señor Jesús, en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacob, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiendo tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de soldados, cada uno para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. En esta persecución, ya segunda vez que se ve, ¿cierto?, esta instancia, nuevamente uno de los que está por delante, que es Jacobo, ¿verdad?, muere. Y Pedro es puesto en la cárcel para luego, ¿cierto?, ser entregado al pueblo, y así el rey de turno, que era Herodes, podría congraciarse, ¿cierto?, con el pueblo. Esa era una de las razones que se levantó esta persecución. Y bueno, de una u otra manera esto agradaba al fariseísmo religioso que presidía en aquel tiempo en el pueblo. La iglesia hacía oraciones, ¿verdad?, intensamente por Pedro, para que fuera liberado. Y este hombre llamado Herodes puso una seguridad tremenda. Dice, viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también ¿a quién? A Pedro. O sea, agradó a los judíos la muerte, ¿cierto?, de Jacobo, y Herodes pone en la cárcel a Pedro. Y escuche, mire, y dice, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel entregándole a 4 grupos de 4 soldados, cada uno para que le custodiase, y se proponía sacarle después de la Pascua. O sea, habían 4 soldados continuamente al lado de Pedro. Aparte de que Pedro estaba con cadenas. Mire, sigamos escuchando este relato que es maravilloso. Y concluye, ¿cierto?, el verso 5, que la iglesia hacía sin cesar oración por él. ¿Ya? Cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre los soldados, sujeto con cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. O sea, mire la situación. Pedro sentado, ¿cierto?, encadenado, y 4 soldados al lado de él. Pedro encadenado
y los 4 soldados puestos al lado de él, además la puerta bien cerrada y guardas en la puerta. La iglesia hacía oración, ¿verdad? Y dice que mientras Pedro estaba custodiado de esta manera, aquí se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció donde en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, levántate, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de la mano. Y dijo el ángel, cíñete y ata las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salido, pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Este es el hombre que escribe el Evangelio de Marcos. Amén. O Juan Marcos, como se le decía, ¿cierto? Uno de los que en el primer viaje misionero va con Pablo y en el segundo rehúsa ir, y ahí se crea como una especie de enemistad, ¿verdad? La cual vemos que termina reconciliando. Saludo a nuestro hermano Daniel Vergara. Dios le bendiga, hermano Daniel, desde la República Argentina. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Ahí estaba la iglesia, parte de la iglesia, en oración, buscando, ¿cierto?, a Dios y orando por Pedro. Eh, Cuando llamó a Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo dentro dio la nueva de que Pedro estaba, ¿dónde? En la puerta. Y ellos dijeron, estás loca, pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar. Y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. O sea, estaban orando, Dios contesta la oración, y cuando Dios responde la oración, quedaron atónitos, perplejos de ver a Pedro, porque ciertamente, como lo había guardado Herodes, era imposible, escuche bien, era imposible que Pedro saliera de la cárcel. Pedro ahí en esa instancia, por el rey Herodes, yo creo que estaba, hermanos amados, predispuesto para morir. ¿Mm? Había muerto Jacob, ahora le quedaba el turno a Pedro, pero el que llamó a Pedro, ¿cierto? Nuestro Señor Jesucristo, no estaba la muerte de Pedro en sus planes todavía. Amén. Y esto muestra una vez más lo glorioso que es nuestro Dios y cómo, como dice la misma escritura, que Dios, ¿cierto?, respaldaba a los apóstoles haciendo señales y milagros. Amén. Podía verse, ¿cierto?, que por mano de ellos, por mano de los apóstoles, Jesucristo seguía obrando en esa línea. Y esto fue un gran milagro, que esas puertas se hubieran abierto y que esas cadenas se hubieran caído. Para nosotros es algo realmente, ¿cómo le llamamos nosotros? De ciencia ficción. Pero Dios lo hizo, hermanos, y ellos, aparte de estar atónitos, también se regocijaron, pero él, haciéndole con la mano señal que se callase, le contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel. Y dijo, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar.
Luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. De acuerdo a esa ley, ¿verdad? Cuando a alguien se le escapaba un prisionero, ellos tenían que pagar, y por eso que esta guardia fue asesinada, porque se les escapó el prisionero, pues ni ellos no podían explicar un suceso fuera de lo normal. No supieron cómo se cayeron las cadenas, cómo se abrió la puerta, cómo Pedro pasó entre medio de tantos hombres, ¿verdad? Entonces, el juicio que queda, ¿cierto? Es que los hombres estaban durmiendo. Pero aunque hubieran estado durmiendo, Pedro estaba encadenado y la puerta estaba bien cerrada, herméticamente cerrada. Entonces, todos estos sucesos ni siquiera conmovían a los detractores del Señor. Ni siquiera meditaban ellos en estos sucesos, en estas señales que de una u otra manera Dios les envía para que ellos puedan recapacitar. Hoy día igual. Hoy día los hombres reciben, ¿verdad?, de parte de Dios, señales, a veces milagros. Gente que nos pide la oración muchas veces. Está en un estado calamitoso y Dios por misericordia les sana. Pero ellos no advierten ni un ápice de estas señales. Pero bueno, eh, lamentablemente porque el corazón de aquellos está endurecido, está, sus ojos están velados, no pueden ver. Y por eso nosotros debemos dar gracias, muchas gracias a Dios que nos permite, hermanos, ver lo que antes no veíamos. Porque ciertamente también en un tiempo nuestro corazón estaba totalmente cerrado a lo que era Dios, y nuestros ojos también estaban muy velados y no podíamos ver. Si bien es cierto, veíamos un Dios que se nos había presentado de una manera religiosa, ¿verdad? Nos habían presentado a un Dios de una manera religiosa, pero no veíamos como esta gente. Y por eso debemos considerar, a veces se nos olvida, Dios bendiga a nuestro hermano Rodrigo Vázquez, se nos olvida, hermanos amados, de dónde el Señor nos sacó. Y eso no debería suceder en nuestra vida. Debemos meditar cada día en la misericordia de Dios. A veces nos olvidamos del carácter de nuestro Dios, y, y actuamos también, podemos decir, malamente, incrédulamente. Nuestras actitudes a veces son totalmente adversas a lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, formar un carácter diferente, que el mundo pueda ver a Cristo en nosotros. Por eso es que es importante dejar, dejar que Dios, a través de su palabra y su espíritu, vaya formando nuestro ser. Hoy día nosotros muchas veces nos contaminamos con este mundo. ¿En qué sentido? En que tomamos sus pensamientos, sus costumbres, que una vez también estuvieron en nosotros, y es como hacer revivir al viejo hombre en nuestras vidas. Y con esto, con nuestras actitudes, una pecamos contra Dios y la otra negamos nuestra fe, nuestra convicción. Dios quiere formar un hombre de acuerdo a Cristo, no en nuestro carácter. Ahí yo he escuchado a veces hermanos me dicen, no, yo soy así, nadie me va a cambiar. Es que el proceso eh, eh, debe ejecutar un cambio. Si usted no deja que el Señor obre a través del Espíritu y lo haga como un hijo de Él, difícilmente usted podrá ser salvo. Difícilmente podrá ser salvo. Porque se supone que este es a ver, Dios está haciendo una obra en el corazón del hombre. Está transformando. Mm, A veces la soberbia, el orgullo, la vanidad todavía se ve reflejada en muchos creyentes, y eso
hermano, es una triste realidad. ¿Qué es lo que quiere Dios de nosotros? ¿Cuál fue la idea de, de salvación? ¿Por qué el Señor, siendo Dios, se humilla hasta lo sumo? ¿Nos vemos soberbia en Cristo? No, vemos una humildad hasta lo sumo, una mansedumbre hasta lo sumo. Y a veces nosotros como carne pretendemos ser mucho mejor que Dios. Debemos considerar nuestro camino, sí, porque aquí hay dos cosas fundamentales en el Evangelio y que nosotros debemos meditar, las obras y el camino. Los caminos del Señor son diferentes a los de los hombres. Y Él se lo dijo allá en el Antiguo Testamento a través de un profeta. Mis caminos no son vuestros caminos, mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Los pensamientos de Dios son altos. Nosotros optamos por pensar terrenalmente y a veces nos formamos una idea de Dios que no es la escritural. ¿Mm? Sabemos que Jesús es Dios y eso es innegable, indiscutible, pero hay otras cosas que también van formando. Dios, fíjese que si usted ha ido analizando capítulo a capítulo del libro de Hechos, cómo Dios va trabajando con la iglesia, el carácter de Pedro es totalmente diferente al Pedro antiguo, un hombre lleno del Espíritu Santo, un hombre transformado, un hombre cambiado, un hombre más manso, más con mansedumbre. Es ahí donde Dios quiere operar el cambio y la transformación. Nosotros debemos dejar que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas por medio de la palabra. ¿Mm? Hay muchas cosas que se nos han olvidado, hay principios que se nos han olvidado en nuestra fe. Si bien es cierto, nosotros defendemos nuestra fe, pero debemos hacerlo con mansedumbre, ¿m? Con sabiduría, como Dios demanda, como Él fue. Debemos ser también nosotros. Amén. No tenemos, hermano amado, fíjese que eh, estos datos que son para nosotros son enriquecedores. ¿M? Nos van llevando por el camino del Señor. Por eso que es importante cuánto debemos meditar nosotros si estamos a la par con la iglesia primitiva, como ellos fueron. Ahora, ¿cómo, cómo sucede esto? ¿Cómo sucede la transformación? Aquí tenemos un libro histórico. Hechos es un libro histórico que nos relata muchos detalles de la comunión de Dios con su iglesia, de la actitud de los creyentes en el caso de la persecución, en caso del martirio, cómo operaba la iglesia, cómo se movía, eh, cómo se administraba la iglesia. Y hoy día está muy lejos. Esta iglesia primitiva con esta iglesia contemporánea. Quizás, tal como veíamos días atrás, ¿cierto? El humanismo ha llevado a la iglesia a humanizarse. Sí, la gente dice, somos hombres, sí, pero somos hombres diferentes, mujeres diferentes, hombres y mujeres transformados por el Espíritu Santo. No podemos seguir viviendo una vida natural siendo espirituales. Y no estoy hablando en el sentido místico. ¿M? No estoy refiriéndome a eso. Estoy hablando en el sentido espiritual 100%. Fíjese que dice aquí, y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos se pusieron de acuerdo ante él y sobornaron a Blasto, que era camarero mayor del rey, pidiendo paz, porque su territorio era abastecido por el rey. Y un día señalado Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo aclamaba, gritando, voz de Dios y no de hombre. Fíjese qué importante, voz de Dios y no de hombre. Al momento, un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró, comido de gusano. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Fíjese, la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Ahí vemos, ¿cierto? Nuevamente a Juan Marcos, que parte, ¿cierto? Con Bernabé y con Saulo.
Mi hermano Daniel coloca un comentario y dice, más que humanismo, pastor, es la apostasía que viene de la iglesia del nombre. Sí, ciertamente, perdón, nosotros podemos hacer un juicio, hermanos amados, de lo que está aconteciendo. Ahora, el juicio primero parte por mí. Primero, ciertamente parte por mí, cómo yo estoy viviendo esta fe. Hoy día sí, la apostasía está en un grado sumo dentro de la iglesia. Pero esto viene hace tiempo, hermano Daniel. Esto viene hace muchos años ya dándose. Lamentablemente, nosotros adoptamos gran parte de lo que es el catolicismo romano. Y esto está decantando en esto, lamentablemente. El catolicismo romano, ¿verdad? En cuanto a que muchas cosas no salieron de la iglesia protestante, que fue, ¿cierto?, nacida a mediados de siglo a través de la revelación que supuestamente Dios les da a Lutero, donde se crea una reforma y una contrarreforma. Entonces ahí nace una serie de religiones. Por eso que hay que ir a la historia y ver de dónde viene esta brecha que se ha ido dando a través de los tiempos. Hay costumbres que no salieron de la iglesia y que hoy día pedimos a Dios, rogamos al Señor que ilumine a nuestros pastores, aquellos que están por delante, a analizar si lo estamos haciendo bien o lo estamos haciendo mal. Me encanta lo que dice aquí, ¿cierto? Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Y eso es lo que hace falta hoy día. De un tiempo a esta parte, la doctrina, porque el problema es que nosotros los que hemos conocido, exactamente, sí, yo lo tengo muy claro, que Lutero fue influenciado por el humanismo. De hecho, las 95, él clava 95 tesis, y hay un solo texto que él ocupa para rebelarse, y él se revela contra eso nomás, no contra todo lo que está establecido, ni siquiera contra el Papa. Él se revela contra eso, porque estaban por la parte económica. Él se revela por la parte económica y de la que estaban vendiendo la indulgencia, pero no hace mención a otras cosas. Entonces, el Lutero siguió siendo católico, siguió ahí. Entonces, hermano, aquí está la clave en el verso 24, ya para ir concluyendo. Pero la palabra del Señor crecía, la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Ahora, ¿cuál es el pero de esto? Que nuestros predicadores contemporáneos toman un texto del Antiguo Testamento y lo trazan o lo predican, ¿verdad? Pero eso no es doctrina, porque le ponen emocionalismo, le ponen sentimiento, ¿verdad? Y va más allá, no es lo que Dios requiere. Ahora, si usted se fija el orden bíblico, tenemos 66 libros en la Escritura. Tenemos la conclusión, ¿cierto?, de la ley a través de Cristo, relatada también por Marcos, Lucas, Juan y Mateo. Pero de este libro que estamos examinando, donde se cumple el nacimiento de la iglesia, detrás de este libro viene Romanos, Corintios, Efesios, la carta a los diferentes cartas que son cartas doctrinales. Eso se llaman cartas doctrinales. Y eso hay que enseñarle a la iglesia. Doctrina. Dice, la doctrina no es que Jesucristo sea Dios, por hermano. Ese es el fundamento de la doctrina. De ahí hay que edificar, hay que parar las columnas. Y por eso es que la palabra del Señor era predicada. Por eso es que los apóstoles fueron inspirados por el Espíritu Santo para escribir, ya sea Pedro, ya sea Juan, ya sea Pablo, Santiago, Judas. Fueron inspirados para escribir esas cartas doctrinales. Y ahí están los caminos del Señor. Ahí está lo que Dios quiere. ¿Qué es lo que quiere Dios para el hombre? Ahí están en las cartas doctrinales. Que David le pegó un peñascazo a Goliat y lo botó de bruces. Bien, gloria al Señor. Pero esa victoria
se la llevó, se la adjudicó David para la gloria de Dios y salvó al pueblo de Israel. No me salvó a mí. A mí lo que me salvó fue Cristo con su muerte en la cruz. Y eso es lo que yo tengo que predicar. Eso es lo que yo tengo que aprender. Si bien es cierto, toda la escritura, escuche bien, es inspirada por Dios, gloria a Dios. Pero hay que saber qué es lo que es para quién, qué es lo que es para Israel y qué es lo que es para nosotros. Por eso el apóstol Pablo, y con esto concluyo, le dice a Timoteo que preocúpate de qué cosa, de la lectura y de la exhortación. Hoy día se hacen grandes eventos, mucha multitud, saltan, gritan, transpiran, y el predicador se preocupa de que el mensaje sea fervoroso. Y ellos lo adjudican a la manifestación del Espíritu Santo. ¿Será así? ¿Será así? ¿O estamos copiando modelos? ¿Mm? Si yo voy a un culto y de allá no me traigo nada de la enseñanza del Señor, ese culto para mí fue vano. Ciertamente nosotros vamos a darle gloria a Dios en un culto, pero también vamos a aprender de Dios. Mis tíos son avaros, solo piensan en ellos, más Dios era humilde. No era. Siempre ha sido lo mismo. Dios no cambia. Amén. Que el Señor les bendiga. Dejemos que Dios forme nuestro carácter, hermanos amados. Y la única forma de que Dios forme nuestro carácter es a través de la palabra de Dios. ¿Sí? No hay otra forma de que Dios nos forme. Por eso que es importante, hermanos amados, la palabra. Y ahí fallaron nuestros enseñadores, nuestros predicadores, nuestros anunciadores, ahí fallaron. Ahí viene la debacle. Sin profecía, el pueblo se desenfrena. Ahí viene la apostasía. Y ahí es donde usamos del humanismo, nos saltamos al pragmatismo. Empezamos a buscar fórmulas que nos mantengan en pie, que nos mantengan vivos. Por eso dice que en Apocalipsis dice, tú tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Jesús dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Debemos amar la palabra de Dios. Los predicadores deben exponer la doctrina de Cristo en los púlpitos. Cuando volvamos a eso, la iglesia volverá a ser como la iglesia primitiva. Y ahí saldrá la avaricia, la vanidad, el orgullo, el ego, toda esa basura que ha penetrado en la iglesia y que la ha convertido en una institución humana. Porque la iglesia no es una institución humana, es un organismo vivo, porque somos el cuerpo de Cristo. Y muchos se han olvidado de eso. Que la cabeza de la iglesia no es un pastor determinado, ni un obispo, ni siquiera un apóstol. Porque el mismo Pablo dijo, ¿quién es Pablo? ¿Quién es Apolo? ¿Quién es Cefa? Siervos. Los demás somos siervos. La cabeza es Cristo. Que el Señor le bendiga. Mañana continuamos con el capítulo 13 del libro de Hechos. Un abrazo, que tenga un excelente día en la gracia del Señor. Bendiciones. Hasta mañana. Ayúdanos. Levante sus manos y dígaselo al Señor. Jesús, haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser Jesús.